Bueno, hoy en Mentes en Equilibrio y en esta serie de charlas para la Semana del Migrante, estoy muy ilusionada con el tema que vamos a tocar ahora con estas dos grandes invitadas. Y justo quería hablar, o sea, que quería ampliar, ¿no? El panorama de todas las cosas que vivimos como migrantes. Tal vez hay cosas en común como el duelo migratorio, el reconstruirnos en otro país, pues este impacto que vivir en otra cultura tiene en nuestra identidad, pero en esta semana el migrante quería tocar pues cosas que no experimentamos todas ni todos los migrantes, pero justo tocando como estas circunstancias que a algunos sí les puede hacer sentido. Y para esto las invité para hablar de un tema que creo que no se habla mucho, que es, se cree que siempre se migra para ir a un lugar mejor o con mayor calidad de vida o con mejores circunstancias, pero a veces se migra a países más retadores, con ciertas dificultades, ¿no? O con menor calidad de vida, o peligrosos, o con temas sociales complejos, ¿no? Este típico país que me imagino, ya me contarán las dos, les dijeron, ¿cómo te vas a ir a vivir ahí? ¡Qué locura! ¿Cómo se te ocurre irte para allá? No lo hagas. Entonces, bueno. Si bien ya me contarán en qué sí ha resultado pues desafiante la experiencia de vivir en los países que han vivido, también me gustaría que habláramos cómo al mismo tiempo seguramente estos retos las han ayudado a crecer interiormente, espiritualmente, a apreciar cosas de la vida que tal vez antes no apreciaban. Pues sí, ¿no? Ha sido tal vez como un despertar en muchas cosas. Así que bienvenidas ambas para hablar de pues migrar a un país más retador. Daniela Juárez y Minu Grajales. Me gustaría que se presenten, que cuenten un poquito quiénes son y ya nos vamos adentrando al tema. ¿Les parece? ¿Quién quiere Vale, empezar? ¿Dani? pues yo creo que yo. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, Irene. Pues yo soy Daniela Juárez, soy médico o médica de profesión, pero actualmente yo digo que soy trabajadora humanitaria. Tengo 33 años, soy mexicana, eh, no sé qué más. Bueno, si quieres un poquito contar por qué estás aquí, por qué te invité. Pues bueno, contigo nos conocemos por mi hermano desde antes de que estudiáramos nuestras carreras y pues yo me dedico pues al trabajo humanitario, trabajo para Médicos Sin Fronteras. Eh, entonces, la invitación fue porque pues he vivido, que yo no consideraba el vivir o el término como vivir, o emigrado a países más complejos como República Centroafricana, Chad o Afganistán, que fue el último. Y pues bueno, por ese motivo me encuentro aquí. Sí, la migración nos unió. A Salvi lo conocí en Argentina. Y bueno, pues es un gusto tenerte hoy aquí, habiendo cumplido un sueño, algo que en algún momento se habló como una posibilidad, algo que te gustaría y que hoy haces, y que me parece que el trabajo humanitario es precioso, pero también es retador. Es cierto que tu vivencia migratoria, pues no la podemos romantizar porque tiene, o sea, estás acompañada, ¿no? Y protegida por una asociación, pero eso no quita los retos y todas las dificultades y todo lo que ves en el día a día también en tu trabajo. Entonces, bueno. Muy interesante tenerte aquí y que compartas tu experiencia. Minu, Gracias. bienvenida también, platícanos. Hola, pues sí, yo soy Minu Grajales. Nos conocimos hace poquito realmente, fue así como por azares del destino, pero al final fue algo que a mí me encantó lo que estás haciendo. La verdad es que conecté muy rápido y porque en realidad me da mucho sentido todo lo que me dijiste, que pues sí, es verdad que muchos pensamos que irte a otro lugar requiere pues para improvisar, improve your, o sea, como crecer como en muchos aspectos. Y es verdad que este tipo de países, como bien dices, o sea, como que de repente la gente decía, pero ¿por qué, no? O sea, ¿cuál es el tema o el objetivo? Y así. Entonces, pues bueno, me encantó conectar con esto que estás haciendo y pues para mí fue como, ay, sí, sí quiero hablar de esto. Entonces, bueno, por eso estoy aquí. Qué lindo. Sí, o sea, definitivamente ya adentrándonos, Minu. Bueno, si quieres decir en dónde estás. Bueno, yo actualmente estoy ahorita en India, así que buenas noches, México, buenos días.
India y tú por allá, Irene, estás, me parece que en España, pero bueno, estamos en diferentes horarios, en diferentes luces del día, pero aquí conectadas. Y sí, estoy, la mayor parte del tiempo ya es, en India y todo el proceso que me ha llevado hasta aquí, pues he estado empezando pues un proyecto que nunca me imaginé que lo iba a hacer, pero bueno, en eso estoy. Ok, me encanta, gracias por conectarte desde allá y justo, ¿no? O sea, como que mucho de la migración siempre se ha visto como desde la necesidad, sobre todo económica, ¿no? Como el migrante se va o porque su país es peligroso o porque quiere ganar más dinero y en su país no tiene posibilidades laborales y económicas. Pero en el caso de ustedes entiendo que fue más por un sueño o por como una necesidad como emocional, incluso espiritual, vocacional. Me gustaría empezar por ahí, o sea, que me cuenten qué es lo que las hizo mudarse para estos lugares. Yo no he ido a Afganistán ni a África, esa parte de África, solo he ido a Marruecos. Tengo el sueño de ir a África, obviamente como turista, que es muy distinto, pero sí he estado en la India y los días que estuve en la India a mí me retó mucho. Entonces yo decía, uff, nunca viviría en este lugar y saber que vives ahí, tengo muchas preguntas. Pero me gustaría saber, por un lado, ¿qué las empujó a migrar a estos países? ¿Y qué idea tenían sobre el país, ¿no? O sea, ¿qué idea inicial tenían, ¿no? Y cómo esa idea se ha transformado. Y al saber que no era el típico país y que todo el mundo les decía, ¿qué vas a ir a hacer a India, a Afganistán, a tal? Un poco, ¿qué miedos tenían o qué preocupaciones iniciales tenían? Dani, si quieres empezamos en ese orden en las preguntas y nos vamos Genial. complementando. Pues yo creo que voy a hablar un poco más de Afganistán, que yo creo que ha sido la misión, que así lo llamamos misiones. Cada contrato laboral que tenemos es como una misión. Entonces, pues, ¿qué me motivó? Básicamente la misión, ¿no? Que yo voy con un objetivo. Y fue, aunque como dices, fue una migración institucionalizada, pero, o sea, también viajé con mis propios como principios, mi estructura y mis miedos y mis expectativas. Entonces, pues donde trabajamos con Médicos Sin Fronteras siempre son países más remotos, más extremos, de situaciones difíciles como clima o acceso a salud y muchas cosas así. Eh, en Afganistán, la verdad, que, que, que me, ¿qué me imaginé? Pues me imaginé que iba a ser un lugar hostil. O sea, lo primero que se me viene a la cabeza, tanto de Afganistán o como los otros países a los que he ido, es como qué va a hacer. Y lo que hago es buscar películas, buscar podcasts, buscar, no sé, TikToks o lo que sea de los países, ¿no? Y pues veo, ¿no? Que es el país, el quinto país más pobre del mundo, que es el país con más violencia, que es el país con más represión, que entonces eso es lo que ves y pues esas ideas se vienen a la cabeza. Y sí, como dices, todo el mundo, ¿por qué te vas ahí? Te puedes ir aquí a la sierra, te puedes ir aquí a Tierra Caliente, ayudar y pero bueno, yo creo que sí, pues bien lo dices, era bueno, sí, era un sueño, era eh, vocación, era curiosidad, era ganas de explorar, yo creo, y ganas de conocer mis límites. Como, ¿podré yo? A ver, o qué me va a retar. Entonces fue como eso. Y miedos, pues siempre yo creo que había miedos de, sobre todo la seguridad. Si algo me pasa, ¿Tenías o uno en particular en Afganistán como mujer? Digo, un país conflictivo para hombres, mujeres, niños, desgraciadamente, pero ¿tú tenías algún miedo específico sobre Afganistán? yo creo que el único miedo que mencioné, así verbal o que expresé con mi familia fue como, ¿y si no puedo? Por ser mujer latina y joven. Ujú. Porque yo bueno, en esa misión fui como gestionadora de actividades médicas y cuando me dijeron la cantidad de staff que yo iba a manejar, eran más de 70 doctores y dije, o sea, voy a poder. Imagínate que viene una mujer de 33 años a ser mi jefa cuando yo soy hombre afgano, musulmán, dije, me van a golpear, o sea, ¿cómo me los voy a ganar? Eso fue realmente mi miedo, más eso a inseguridad o algo. ¿Por qué? Porque viajar con MSF o con una ONG institucionalizada, digamos que somos muy privilegiados,
por así decirlo, o protegidos. ¿Por qué? Porque pues tenemos toda una logística de seguridad, tenemos acceso a información inmediata, verídica, de que, ¿sabes qué? Amenazaron el complejo de Naciones Unidas, yo qué sé. O sea, entonces estamos muy protegidos. Y aunque sí llega a pasar muchas cosas, o de que algún colega en otro país lo secuestraron, yo qué sé, pues estamos cuidados. Entonces yo no tenía tanto miedo por el hecho de bombas o algo así, porque dije, pues bueno, si me va a pasar, va a pasar, pero también en México, o sea, me puede pasar y en donde sea, más mi miedo era como personal, era como de reto, de que me voy a poder integrar, o sea, voy a poder manejar eso. Entonces, eso. En la primera misión que estuve, sí tuve un poquito más de miedo porque sí había más inseguridad en el aspecto en los que había como algún grupo armado, había gente como en armas, borrachos y el nivel de pobreza era muy extremo, entonces pues yo tenía un radio en donde me tenía que reportar aunque caminara 50 metros y sí nos tuvieron que evacuar en algún momento, entonces sí fue como dije, ¿qué está pasando? O sea, me sacudieron así como eh, y ya, pero yo creo que eso me forjó para que ahora mis miedos fueran más íntimos, más psicológicos, este, y no tanto de violencia o bombas o así. Wow. Minu, antes de darte a ti el espacio, quiero recalcar una cosa. En este acompañamiento que hago a migrantes, sí me ha tocado acompañar a gente de organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas también Médicos Sin Fronteras, gente en Gaza, en Irán, en Colombia. Pero uno, sí sé que hay todo un protocolo, ¿no? Por supuesto, de seguridad. Pero me da mucha risa cómo cuando hablan, eso ya, o sea, es hasta interno con la gente, como, bueno, unas bombas, hubo una explosión, hubo, y justo como el miedo tiene que ver con, y si puedo, o sea, como plantearme en el staff, ¿no? Entonces creo que también uno, o sea, es como este profesionalismo de saber, pues sí, sé que es a lo que voy, o sea, definitivamente estoy eligiendo esto, o sea, hay una elección, ¿no? Y la elección te hace un poco como entender que estás en un panorama que pues pueden pasar cosas, ¿no? Pues, Em, de hecho, deja, te comento algo porque mucha gente me dice, pero eres voluntaria y yo sí, pero no sé si es correcto, pero he escuchado que la palabra de voluntario viene del francés, de voluntad. Y yo, pues es que es mi voluntad de elegir estar ahí. O sea, sí, sí te pagan por hacer algo, es un trabajo, pero es mi voluntad aceptar como eso tan extremo. Y claro, sí, tú puedes decir que no, o sea, al final del día en el trabajo humanitario me ha tocado que personas dicen, oye, no me voy a ir. Tenía una chica ahora en Myanmar y ella dijo, no vuelvo a aceptar la misión acá, pero ni siquiera por cuestiones de seguridad, sino un tema como social, de no siento que pueda tener esta otra parte, ¿no? A nivel social de interacción y esto es lo que me está quemando, ¿no? Entonces, bueno, como desde afuera podríamos decir, personas que estamos en otro país, qué miedo los bombardeos, ¿no? Como estos grupos armados, etcétera. Y muchas veces el temor o la vivencia es incluso algo como más humano, ¿no? De decir, no sé si voy a poder o voy a sentirme respetada por ser mujer, por ser joven, por no ser musulmana, ¿no? O en el caso de mi paciente, de la persona que acompaño, es que no me importa como la parte conflictiva del país. Ya he estado en lugares que me parecen hasta más conflictivos, sino más bien como el tema social de salgo, o sea, solo estoy trabajando, ¿no? Y necesito esta otra parte. Entonces me parece muy curioso. Gracias, Dani, por compartirte. Minu, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo viviste esta expectativa inicial, esta sensación de peligro en India? Platícanos un poquito. Sí, me encanta porque sí es como un poquito bien diferente, aunque estamos como en la misma situación, pero, o sea, a mí lo que me pasó es que yo más bien estaba en México, viviendo en un pueblo mágico que me encantaba, o sea, me gustaba muchísimo vivir ahí. Yo estaba aparte trabajando home office desde mi casa con una vista a la montaña increíble y de repente pues empezó como no sé cómo llamarle, quizás así, aunque suene como cliché, un llamado literalmente Ujú. a decir, oye, pues yo estoy así en mis, eh,
casi 39, ya casi voy a cumplir 40, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer de mi vida? Ya no quiero trabajar como para alguien más. O sea, todos mis trabajos me habían gustado muchísimo, pero como que ya lo estaba dejando de disfrutar y como que sí me veía como quiero ser la generadora de mis propios ingresos, ¿no? Quiero ser la generadora sí, como de marcar mi rumbo, ¿no? No de la expectativa de alguien más o de estar trabajando para alguien más, aunque sea muy exitosa en eso. Entonces empezaron como muchísimas preguntas y pues bueno, afortunadamente de esta parte muy privilegiada de los que podemos ir a terapia, pues empecé literal con la terapeuta y me empecé a acordar en la terapia de un sueño que yo tenía de justo viajar a India hace muchísimo tiempo. Tan es así que yo primero viví en Londres como para aprender inglés, para poder llegar a India sabiendo bien inglés. Es una historia muy larga porque India fue un llamado desde hace mucho tiempo que lo retomé gracias a la terapia y de repente fue como, sí, o sea, es el momento, es ahorita, me voy a India, viajo y después veré qué hago, ¿no? Pero, o sea, como que fue como esa búsqueda de mí misma, que ya sabía que yéndote a otro país no es que escapes de ti, o sea, al final te cargas todos tus problemas contigo, pero ya me había pasado justo en Londres, pero al mismo tiempo ya iba como desde otro lugar, como desde otro movimiento, como saber de necesito este espacio para mí sola. ¿Y por qué India? La verdad es que no lo sé. O sea, yo platicaba con una amiga que la gente normalmente cuando decide viajar, ay, pues sí, te quieres ir a Europa o te quieres ir a estos lugares que sueñas por conocer, etcétera, inclusive cuando quieres migrar, ¿no? Pero en mi caso creo que India literalmente es un llamado, o sea, India te escoge, es un destino que te escoge. O sea, hay destinos que te escogen, ¿no? Hay destinos que sí, nosotros podemos elegir ir a Cancún, a Tulum, a Europa, lo que sea, pero sí hay países que dicen, ven acá, ¿no? Y para mí fue así India. Entonces, como que yo dije, bueno, renuncio a mi trabajo, vendí todas mis cosas, o sea, como que dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer a lo grande. Entonces, me tomó un año el empezar a ahorrar, empezar a soltarme de un montón de cosas, pues sí, literalmente vender todo, vender mi auto, etcétera, renunciar a mi trabajo, hacerlo bien, y pues ya, o sea, como que me vine y todos pues sí me preguntaban, ¿y cuál es tu plan? Y yo decía, pues es que el plan es que no hay plan, ¿no? Y también me encanta lo que dice Dani, que de que ella investigó y vio documentales y vio películas, porque yo hice todo lo contrario, o sea, como que era como que no me quería crear expectativas. Obviamente ya había escuchado de India súper sucio, súper, ya sabes, pobreza, o sea, mucha gente también me decía que te vas a terminar regresando bien rápido, ¿no? Y yo como que decía, no sé a qué voy, pero necesito atender esto que me está diciendo, ¿no? Que vaya. Y sí, tampoco lo quiero romantizar. O sea, al final tuve la fortuna de llegar primero con unos amigos, me sumé a un tour que ellos justamente estaban haciendo, entonces no llegué a India sola, que eso también creo que fue algo muy bonito y muy suave, como que no llegar sola, que también se puede y no pasa nada, pero sí es como un bálsamo, ¿no? Porque sí es un choque cultural fuerte, a pesar de que irónicamente también veo muchas similitudes entre India y México, ¿no? Pero no deja de ser también un choque cultural y pues es verdad todo lo que dicen, claro, si hay basura, si hay ruido, sí, o sea, por primera vez en mi vida me habían dolido los oídos en Delhi de tanto ruido, o sea, jamás me imaginé que aparte yo soy una persona súper tranquila, vivía en la montaña, no me gustan las multitudes, casi no voy a conciertos por eso, entonces era como, ¿qué hago aquí? Pero al mismo tiempo, pues sí fue un antes y un después Ujú. y darme cuenta de, claro que sabemos y conocemos nuestros privilegios, pero inclusive llegas a conocer privilegios que ni siquiera sabías que tenías. Ujú. Entonces es algo totalmente o sea, por primera vez en mi vida fue como gracias Dios porque no elegí vivir en México o quién sabe, pero sí, o sea, si lo hice fue como gracias por estar ahí, ¿no? Gracias por haber nacido ahí, a pesar de que ahorita no quiero estar ahí y a Sí. pesar de que estoy migrando, así como que mis hermanas mexicanas las quería abrazar, yo a las mujeres en India las quería abrazar, o sea, como que es también esta parte de que
estás lejos de tu red, estás lejos de tu entorno y como que buscas esas redes de que dices, bueno, pero al final todos somos humanos, ¿no? Ujú. Entonces ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y me encanta esta parte en la que la verdad es que no conocía a Dani y siento que estamos como que, que vas de trabajo, con organización, sostenida, acompañada y no deja de ser fuerte y no lo puedes romantizar. Y también en esta parte de voluntad, de venir sola, soltarlo todo, es tu decisión, dejar, o sea, llegar aquí sin, con nada de expectativas y a ver qué pasa también es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la historia. Cante, quiero recoger varias cosas, Minu. O sea, al final del día, ambos fueron llamados, ¿no? O sea, esta voluntad de estar ahí, ¿no? Y esta voluntad tuya como de soltarlo todo, decir, suelto el confort, suelto lo conocido. El plan es que no hay plan, que me encanta porque normalmente el migrante lo que veo es que va con un plan tan rígido que lo que le duele es que el plan se rompe, que el plan no se cumple. Y aquí la primera alzando la mano, ¿no? Tenía el plan tan estructurado y no fue así. O sea, nada de lo que había planeado sucedió, pero no me arrepiento de nada de lo que ha sucedido. Incluso todo tiene su magia y todo ha tenido un porqué, ¿no? Pero me encanta que fueras con esa libertad. Me encanta también lo del llamado que lo ligo a uno de los videos de esta semana El Migrante, que es el de astrocartografía. También entrevisté a una astróloga que habla de justo, ¿no? Como que hay lugares en donde energéticamente, o sea, pasan líneas en donde se supone, ¿no? Y además que a mí me sorprendió, si lo ven, el video está en vivo y dice unas cosas que digo, qué miedo, porque esto es, o sea, es muy certero, ¿no? Como hay lugares que sí nos pueden potenciar para crecer en diferentes formas, ¿no? Entonces, tal vez una de tus líneas seguramente pasa por la India y cómo este llamado, ¿no? A veces se va a buscar un mejor trabajo, una mejor calidad de vida, pero en tu caso fue como buscar simplemente como con esa amplitud de a ver qué me encuentro, que me parece magnífica, ¿no? Que como dices, no hay que romantizar porque tiene su parte como obviamente retadora y te entiendo porque hay lugares que nos llaman, ¿no? Y yo con Asia tengo algo que aunque no entiendo el idioma, me siento tan en casa. Y de hecho, todos mis viajes en solitario, o sea, mi primer viaje en solitario fue la India. El primer lugar al que fui en solitario fue la India, que todo el mundo me decía, qué loca, ¿no? Y sí fue retador, te digo, pero desde ahí, cada vez que me voy sola, o sea, Japón, Malasia, China, y hay yo creo que algo que a mí me sana es no entender, el como no entender e ir como con los sentidos abiertos, como no asumiendo nada. Yo creo que eso es como lo sanador de cada uno de mis viajes en Asia y siempre digo que algún día voy a vivir en ese continente que me parece magnífico y no hay lugar que no me haya dado algo. Pero bueno, me regreso a ti, ¿no? Como me encanta cómo callaste ese ruido externo de las opiniones y fuiste a escuchar ese llamado, ¿no? Que definitivamente cuando se migra hay una parte que sí tienes que escucharte y agarrar como esa fortaleza y como decimos en México, decir chinguesu, ¿no? Ya se verá, porque requiere cualquier migración ese salto a la incertidumbre, ¿no? Incluso Dani, que lo hizo con organización, ahí había como un acto de decir, pues a ver, ¿a qué me voy a encontrar? ¿A qué me voy a enfrentar? De tal vez la facilidad de estar en un hospital y todo bonito y todo, bueno, no bonito, es una profesión compleja, ¿no? Pero desde esta seguridad, ¿no? Y me encanta lo que dijiste de, te das cuenta de otros privilegios, ¿no? Y sí creo que si bien la migración en general amplía esta mirada de gratitud, me imagino que la de ustedes les ha hecho ver cosas que aprecian mucho y que no sabían que tenían, ¿no? En otros niveles. Y me da risa esto que dices, ¿no? Como esto de aprecio mucho haber nacido en México. Yo creo que uno de mis privilegios en esta vida es ser mexicana. De verdad que lo vivo y lo siento así. Pero está esta dualidad, ¿no? Como siendo mexicanas y amando nuestro país, hay un deseo de estar en otros lugares, ¿no? Entonces, esta dualidad también que a veces hay culpa, pero también a veces simplemente hay que aceptarla, que eso es lo que una parte de mí me está pidiendo y permitirlo, ¿no? Muchas gracias por esa presentación tan profunda de ambas. Ahora me gustaría escuchar, Dani, ¿cuáles fueron los retos más intensos que te enfrentaste a vivir, sobre todo en Afganistán, que mencionaste que fue para ti como la más retadora o la más compleja?
Oye, ¿Cuáles han sido? O sea, Afganistán suena para mí, en mi cabeza, imposible y completamente retador, pero para ti, ¿cuáles fueron como los más complejos? oye, yo quiero retomar lo que dice Minu también de los privilegios y lo que dicen de ser mexicanas. A mí cada que me pregunta alguien, porque también he viajado mucho aparte de lo de del MSF, siempre me preguntan de que, ¿cuál es tu país favorito? ¿En cuál vivirías? ¿En cuál regresarías? Y yo, pues México. O sea, pero aún así me voy. O sea, me voy a cada rato, pero México, o sea, tiene selva, tiene desierto, tiene playa, tiene ciudad, lo que quieras, o sea, tenemos todo. Entonces, y comida. Pero bueno, y lo de los privilegios, fíjate, yo hasta en Afganistán dije, qué privilegiadas son las mujeres mexicanas. Somos. O sea, y eso que aquí de que el machismo y no sé qué, pero no sabemos lo privilegiadas que somos. O sea, digo, ya comparándome, ¿no? Yo en un extremo más cañón. Y pues eso fue uno de los retos también, eh, el poder adaptarme a a las reglas sociales, a la segregación de género, al no poder, o sea, cositas tan simples, empezando por no poder tocar a un hombre, y no me refiero a tocar, sino simplemente yo a veces estoy parada y alguien, un hombre sentado y platicando, discutiendo algo, y yo suelo mucho de que tocar el hombro, de que, ay, sí, fíjate, no, o sea, eso es como lo peor, o sea, ya ahí estás sobrepasando líneas, y entonces una vez lo hice yo así de que, entonces pues eso fue uno de los retos, el adaptarme a la vestimenta. En un inicio no fue tan retador porque como que yo iba muy mentalizada, pero después empezó a ser como muy cansado como sostenerlo y sostenerlo. Ese fue un reto. ¿Qué otros retos? Yo creo que retos o cosas difíciles fue la carga emocional constante. Ujú, En mi caso, en todas las misiones son así, de que hay ciertas reglas de seguridad logística, de que puedes ir a ciertos lugares o no. Y en Afganistán particularmente era hospital, casa, casa, hospital. Y había ciertas salidas permitidas el fin de semana a tal y tal y tal lugar, ¿no? Y pueden ir 3 mujeres, un hombre o así. O sea, entonces era una carga emocional. Yo no me di cuenta hasta después, hasta más avanzado, eh, que estaba siendo un reto constante. ujú, La limitación de recursos ujú, en todos los países difíciles en los que he estado, me acuerdo muchísimo de mi primera misión, que yo obviamente quería llevar una maleta como de 100 kilos, ¿no? Con un montón de cosas para sobrevivir. Y después me fui dando cuenta que no necesitaba tanto y de las cosas que realmente eran esenciales. En esa misión fue que me evacuaron y que me dijeron, no te puedes ir con 5 kilos máximo. Y yo así de, pero la computadora pesa 3, o sea, sí. ujú, Y una chica no traía toallas femeninas o copa, no traía nada. Y ujú, yo tenía un calzón menstrual y entre otras le conseguimos, pero ahí no vendían nada. O sea, ujú, no vendían esas cosas esenciales. No vendían un shampoo. Entonces era como, "Ay, ¿cómo sobrevives? Pues te las ingenias. O sea, esos eran de los retos y eso es algo que también antes de que yo quisiera entrar a trabajar en MSF, conocí gente de ahí y me dijeron, cuando quieras ir o cuando quieras trabajar, tienes que experimentar o tener experiencia antes de hacer manitas, en lugares donde estén precarios, en lugares donde tengas que como que sobrevivir o ingeniártelas para pues arreglar las cosas, ¿no? Porque no vas a tener todo a tu alcance. Y dicho y hecho, o sea, desde shampoo, desde comida, huevo, desde que no hay muchas cosas. En Afganistán sí tenía comida, pero en otros no tenía huevo, no tenía leche o cosas básicas, ¿no? Entonces es como el ujú. pollo así flaquito. Entonces esos eran mis retos. Ok, y a ver, Sí, Minú se desapareció, pero yo creo que por ahí aparecerá. Creo que ahorita sé. a mí algo que me pasó en la India, antes de contestar todo lo que se iba la luz mucho, entonces no sé si va por ahí. Mira, se me fue la luz, perdón, vuelve a unir cuando puedas. O sea, ahí empezamos con los retos, ¿no? Y me pone Sí, hashtag India. Bueno, ahora sí, sí, irá Minú, y voy a ir con lo que dices. Primero que nada, justo ser mujer en un país en donde tal vez este choque cultural o el género, ¿no? Esta, estos avances que he vivido en mi país no los tengo en el otro. Qué complejo, Dani, definitivamente. Porque
algo que es muy común, como un tocar, me lo tengo que repensar y es como también, me imagino como acomodarte mucho a cosas que pueden ser incómodas, ¿no? Pero que por el otro lado, desde tu trabajo entiendes que no vas a venir a cambiar, ¿no? Que ahí viene, ahí está mi, que no es que Dani va a venir ahora a educar a todo Afganistán, ¿no? Para decirle, oye, esto no se hace así. Entonces, qué complejo cuando tengo que adaptarme a las reglas culturales del país en el que estoy y estas reglas culturales son contrarias a las que yo tenía en mi país, ¿no? Esta parte Y también, extremas, ¿no? dime, perdón, Dani. Y extremas, o sea, no es como, no sé, solo saludar de mano, es simplemente pasar al lado de alguien, es como, o sea, Ujú, eh, y te llega a traumar, o sea, yo ahora que regresé sí hablé con mi psicóloga de que, oye, tengo miedo de tener un PTSD, un trastorno, pues por todo eso, o sea, que yo no me di cuenta que fui acumulando ese reto y que pues es como, no sé si llamarlo un aislamiento emocional o estoy como cortando mi cultura por estar ad hoc en otra, ¿no? Por claro. pertenecer, tal Sí, vez. sí, sí, como este choque cuando regreso a mi cultura me cuesta, ¿no? Veo esta limitación que antes no sentía, como de acercarme físicamente a un hombre sin ninguna implicación. Entonces, qué complejo. Luego está parte de los recursos, ¿no? Como dices, o sea, cosas que no te piensas porque las hay, porque abres el refri y está, porque vas al súper y compras un shampoo, como en otro país es algo que es un regalo, ¿no? O incluso tal vez es imposible de tener y como dices, me las ingenio para, ¿no? O esta sensación de comunidad que me imagino que es algo que se gana, ¿no? Ante la falta de recursos. Y luego algo que me llama mucho es esto, y me regreso, ¿no? Esto que decías de, si bien México es mi país favorito, hay un tema de personalidad para moverse, o sea, tú puedes apreciar mucho un país, pero yo sí creo que es de personalidad, que migrar no es para todo el mundo, y migrar a este tipo de países tampoco es para todo el mundo, no es correcto ni incorrecto, sino simplemente otra experiencia, ¿no? Pero bueno, Dani, gracias por compartir esta parte. Y sí, qué complejo esta sensación de menos libertad y cómo me reacomodo cada vez que vuelvo a mi país o cuando me muevo a otro país con mayor amplitud. O sea, se requiere esta flexibilidad, ¿no? Como un camaleón que va y se introduce a un ambiente y se adapta a las reglas de ese ambiente, pero después sale y puede volver a tener libertad. O sea, sí, sí me imagino que también genera cierto cansancio o requiere cierta energía, ¿no? Ay, Y no, muchas veces, ya sí, se escucha. que muchas veces la gente es como los retos de que, ay, ¿y si te gustaba la comida? Oye, ¿y el clima? Y oye, ¿y esto? Pero a veces también el reto es cuando uno regresa o simplemente hablar con tu familia porque nadie te entiende. O Mm, sea, y a veces el reto también es como, "Ay, me voy a poner a explicar mm, sí. y eso es muy complejo. Que eso lo viven muchos migrantes independientemente del país al que se vayan, como hay una parte que ya nuestra gente no entiende. De hecho, hice hace poquito un post sobre esto, ¿no? Como de, mi gente ya no me conoce y siento que si nosotros, o sea, va a haber una parte que no van a entender, este yo que solamente nosotros conocemos en esta otra realidad, pero también como esta importancia de explicar algunas cosas que sí nos han marcado y que sí necesitamos que el otro al menos conozca, ¿no? Tal vez no las va a entender en esa profundidad. Gracias, Dani. Minu, justo cuando te fuiste, digo, uno de los retos de India que me pasaba, quería cargar mi cel y de repente la luz se iba a 2 horas. Qué bueno que se fue poquito y qué bueno que estás por acá. Retomamos contigo, llegaste exactita, justo para hablar de lo más retador o uno de los retos como que crees que más te han pesado. Me imagino que no ha sido la luz. Sí, la verdad es que o sea, se me fue la luz y espero que a ver si me dura la pila. Esperemos que sí, que ya no sé si sí. Pero mira, podría ser como un ejemplo práctico. Vamos a esperar a Minu a ver si retoma. Y si, Es que si se va la luz, se va el wifi, ¿no? Entonces, pues, claro, sí. No yo vamos a... creo que me pasaba igual a mí, bueno, en varios países en África y acá. Yo creo que es muy parecido.
Sí, pues mira, ahora que regrese Minu le damos espacio, pero yo creo que vamos a ir. Y si no, ya Sí, después hago una grabación con ella. También, ¿no? Esta parte de adaptarnos, aquí entra como esto de adaptarse a lo que hay. Y qué maravillosa forma de explicar lo que está, ¿no? Cómo esto puede ser retador para mantener comunicación, para hacer una videollamada en un momento importante. Hoy es un video que después podemos editar y agregar a Minu para que participe, pero ¿qué pasa cuando estas llamadas son en momentos especiales, importantes, ¿no? sí. O A la mí me luz pasó para otras que cosas. mi Sí, a mí me pasó que mi perrita falleció y afortunadamente ese día había buena señal y pude estar en llamada con mi familia, que yo creo que también ese es un reto. Pero sí, había días en diferentes países en los que llueve muy, muy fuerte y pues no hay señal ni de teléfono ni de nada. 1 o 2 días. Entonces, pues ni cómo. Sí, o sea, y como dices, tal vez el duelo de las mascotas está muy como desautorizado, pero yo creo que es igual de fuerte que el de un ser querido y vivir eso a distancia ya de por sí es vivirlo es doloroso, vivirlo a distancia aún más. Y luego con este tema de no poder, como tal vez sentir que estás, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pues en lo que vemos si Minu logra conectarse ahora con el cel o etcétera, me gustaría saber si hubo algún momento en el que sentiste, o sea, esta sensación de sobrevivir versus vivir, ¿no? Muchas veces yo me sentía como agarrada de un salvavidas en España, imagínate como decir, no siento estar disfrutando la experiencia, sino sobreviviendo la experiencia. ¿Cómo ha sido para ti, Dani? Fíjate que, bueno, teniendo el antecedente que yo tuve hace algunos años en un episodio de un momento de depresión muy severa, pues hizo que me apegara mucho a la terapia y a mis antidepresivos en aquel momento, entonces me los pausan y me los continúan, etcétera. Entonces, ese fue un momento clave porque me ayudó a también entenderme un poquito más yo y Ujú, saber cuándo estaba sobreviviendo. En Chad fue uno de los momentos más difíciles porque a mí no me estaba gustando para nada la misión. Era por el equipo, por el contexto, no era algo en particular, sino como cierta dinámica, muchas injusticias que yo veía y yo me gusta ser una persona muy justa, entonces me estaba costando mucho trabajo y era un combo de cosas que de hecho cuando yo llegué a chat yo veía que algunos compañeros, colegas estaban comiendo, viendo al piso, así como yo decía, pues, ¿qué les pasó? ujú. Y con el paso de las semanas, 2, 3 meses, dije, ahora soy yo. Entonces, en terapia, hablando con mi psicólogo, con mi psiquiatra, me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a reiniciar medicamento. Entonces hubo un momento en chat en los que sí me lo reiniciaron justo antes de mis vacaciones. Eso me hizo sobrevivir, pero sí fue como muy, muy duro. Yo estaba, no aislándome, pero estaba más sola. Me sentía muy sola a pesar de estar rodeada de gente. A Mm. pesar de estar en donde me gusta, bueno, en lo que me gusta hacer, me sentía, era muy difícil. Y en otro momento también en Afganistán, pues los últimos, yo creo que 2 meses, la carga constante de el, la vestimenta, en ese momento justo estaban los bombardeos en Irán, entonces estaban viniendo muchos refugiados de Irán y nosotros estábamos casi con la frontera. Entonces estábamos viendo mucho, mucho, pues refugiado y estaba siendo muy fuerte, muchos niños afectados por eso, intoxicados con muchas cosas y me estaba pegando, más el cansancio físico, mental, ya estaba empezando a sobrevivir. Entonces, tanto con la terapia y otras herramientas que yo estaba buscando, ya sí me estaba como que ahogando, como que ya dije, es que me encanta este lugar y podría continuar, pero ya necesito respirar. En ese momento me pidieron que, oye, ¿te puedes quedar unas 2 o 3 semanas más? Y lo hablé con mi familia, sobre todo con mi hermano, y me dijo, ¿qué se te antoja más? Pues estar un poquito más con tus amigos o unos tacos. Y yo, ¿sabes qué? Gustazo. O sea, solamente estar, no sé, me siento como sola. Algunos de mis amigos, gente que se volvieron muy amigos míos ya se habían ido, entonces estaba contando los días
y pues sí estaba como sobreviviendo. De hecho, el día que me fui fue como, quítenme el hijab, todo, o sea, ya sí me costó mucho y fíjate que no me había abierto con nadie en ese aspecto. Apenas tiene como unas 2 semanas que empecé a hablar más de Afganistán. Y también el cambio de equipos a nosotros pues nos pasa muy constantemente que pues nosotros, así como yo voy 9 meses, hay gente que va 6, 3 meses, un año, entonces a veces cambia ruta y como puede ser que tú te llevabas súper bien con quien trabajas de la mano, la persona que lo reemplaza no tanto, que fue mi caso, entonces fue como, uy, y esta persona me trae de las greñas, no le parece, cuando yo conozco la dinámica, no sé, entonces eso es como, y tú ya en las últimas, cuando esta persona viene con tanta novedad, con toda la energía, y tú dices, ya no puedo. Entonces, más o menos, esos fueron los momentos en los que sentí que estaba sobreviviendo. Algunos momentos en los que entraba a mi cuarto y ya, pues mis emociones ya no cabían, y eso que tenía un cuartote. O sea, ya no tenía dónde poner tantas emociones o tantos sentimientos. Y tenía un pizarrón y un amigo me dijo, cuenta los días en los que faltan para irte. Y le dije, pero eso es como martirizarte. Y me dijo, pues los puedes ir tachando y decir, uno menos, uno menos. Y no porque estés sufriendo, sino pues es parte de, ¿no? O sea, terminar algo, no sé, como el semestre en la universidad, o sea, ya estás, que ya no lo puedes con el burnout, pues bueno. Entonces, creo que esos eran los momentos que estaba sobreviviendo. Y en mi caso no tengo algún momento de que estaba sobreviviendo, quizás de en cuanto a seguridad, Ujú. porque yo siento que con los que sí me he enfrentado de seguridad, no los he visto así o no los he sentido así. Es más como lo logré, me libré o algo así. Entonces, La más, adrenalina. más que nada han sido emocionales, Oye, Dani, los... primero que nada, gracias por compartirte, por vulnerarte, también siendo algo que está más a flor de piel o más fresco. Me agradezco mucho esa transparencia. Se nota también que hay un trabajo que te sostiene, porque esto sin trabajo personal difícil. Me gusta también mucho esta transparencia como médico, ¿no? Como mi psicólogo, mi psiquiatra, y lo pongo aquí para visibilizar la salud mental, porque a veces, sobre todo los profesionales de salud, son los que como que no quieren, ¿no? Como que se sepa, ¿no? Como si hubiera algo malo. Y a mí por eso mucho me gusta visibilizar también mi propio proceso, ¿no? Porque esta idea de, no, como tiene las herramientas y sabe, su salud es perfecta, no. Todos tenemos momentos, incluso un médico puede requerir, ¿no? Como tratamientos de diferente tipo, también a nivel farmacológico, psiquiátrico, ¿no? Entonces me encanta como esa naturalidad con la que lo cuentas, ¿no? Definitivamente, pues alguien que trabaja en el sector humanitario en Chad, en Afganistán, bueno, pues qué importante es no hacer de lado esto, sino decir, este es mi pilar y mi base, y también esta autoescucha de hasta dónde puedo, ¿no? Definitivamente. Em, Como nuevamente recalco, como alguien desde fuera diría, qué retador el sobrevivir como a la guerra, ¿no? A los conflictos de esos países, pero todo lo que hablas tanto en Chad como en Afganistán es este conflicto interno. Y yo rescato mucho como esta parte, yo soy una terapeuta sistémica, integrativa, pero para mí mucho lo que veo es relaciones, ¿no? Mis propias relaciones me llevaron a enfocarme en trabajar los aspectos relacionales de quienes acompaño, mis propias vivencias de chica de mi familia, la ruptura de mi familia, la distancia con mi padre, ¿no? La no relación con mi padre. Yo creo que es el origen de por qué soy terapeuta y por qué hago lo que hago. Y justo lo hablas, ¿no? Como la soledad fue lo que más resentiste, la hostilidad del vínculo más que la hostilidad del país fue la que te pesó, ¿no? Y este cansancio físico y mental, como dices, o sea, llegó un punto en el que no era el país, era el trabajo, era el ambiente, era el que mi red, esos vínculos fuertes, pues en esta rotación que es común en donde trabajas, era la que me pesaba, ¿no? Entonces llegó un punto en el que no era el país lo que no era sostenible, sino era como esa inestabilidad de los vínculos. El mismo Sí, espacio, entonces, una habitación grandota, pero ya no cabía la emoción. sí, es que yo creo que te puedes ir al mejor país que tienes todo, pero si no trabajas
internamente, pues, o sea, te vas a topar con eso y te puedes ir no sé, al peor país o al país más difícil y te vas a topar contigo mismo, con los retos que tú encuentras en ti mismo. Ujú, Entonces, ujú. Me encanta. Me encanta cómo lo compartes y cómo ayuda a no romantizar y cómo a ver todo este proceso interno. Mudarse a otro país también es un movimiento interno, no solo es un movimiento externo geográfico, agarrar un avión e ir a otro país, es todo lo que se mueve internamente, ¿no? Mino sigue intentando ahora hacerlo por el celular. Sigo contigo, Dani, vamos a seguir aprovechando. Me gustaría saber si hubo alguna situación bueno, esto ya lo dijiste, ¿no? Sí, esto te confrontó más como lo emocional, ¿no? Que lo cultural. Hubo algunos retos, como decías, este acercamiento con los hombres, ¿no? Ahora vámonos como este tema de cómo ha impactado a Dani la persona, cómo ha impactado tu identidad, tu forma de verte, de vivir, tanto Dani, mujer en este mundo, como Dani la médica también, ¿no? Me gustaría saber el impacto en tu personalidad, en tu identidad, en tu, en tu forma de como nombrarte, sentirte. eh, pues yo creo que me ha enseñado que soy más fuerte de lo que creía Mm, y no físicamente, sino, o sea, yo regreso y soy súper supporter de psicología de terapia y también soy más sensible. ujú, Y soy más cautelosa también con quién me abro o así, entonces eso ha cambiado un poco, yo creo que, pues, la identidad. Y fíjate que antes tenía un tema con decir como si soy expat, si soy IMS, así le llamamos International Mobile Staff, o si soy mexicana, o si soy doctora, o si soy trabajadora, entonces, pues yo creo que solo soy mujer que pertenece como a muchos lugares, pero a ninguno. Entonces, yo creo que así me identifico, así es como mi identidad, que voy dejando, no sé, abrazos en todo el mundo. Intento dejar abrazos, ¿verdad? En Afganistán no podía abrazar a la gente, solo a las mujeres. Este, entonces, pues ahora incluso me presento, o sea, cuando me dicen qué eres, pues ya no digo soy doctora, soy trabajadora humanitaria, o sea, como, no sé, distinto. ujú. Este, Esa fue una parte de tu identidad que sí cambió, ¿no? El de médico a sí, trabajador humanitario. Ok. sí, porque pues lo que hago no solamente es traer un estetoscopio y ver pacientes, sino la verdad es que es muy amplio lo que hago, o sea, es muchas evaluaciones ya a muchos niveles, pues mm, humanitario, básicamente, incluso a veces negociaciones con autoridades que tengo que hacer. Ujú. Eh, ¿Qué más ha impactado en mi identidad? Pues yo creo que me obligo mucho en mi identidad al autocuidado, a la resiliencia y mis límites. O sea, creo que he aprendido a conocer mucho de mis límites eh, personales, profesionales y saber, ¿sabes? Como, ¿sabes qué? Hasta aquí. Que antes yo creo que no los ponía o no los ponía como prioridad o no los veía tan fácil hasta que ya era como, ¡ah! Ya, me está sobrepasando. Ujú. Mino, ya. Ya llegó. Y voy a Sí, dejar hablar a Minu para aprovechar el minuto que tenemos con ella. Y ahora recojo lo que dices, Dani, porque hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Minu, qué bueno que estás por acá otra vez. Perdónenme, ya regresó la luz, ya regresó el internet. Me encanta porque es muy mágico, porque es un ejemplo del reto, ¿sabes? Entonces, oye, Sí. justo estaba hablando con Dani, te saco las dos preguntas para aprovecharte antes de que se vuelva a ir, que esperemos que no. Justo una de las preguntas que le hice a Dani fue si hubieron situaciones que la retaron, que le hicieron sentir que estaba sobreviviendo más que viviendo, ¿no? Y si también, o sea, la migración a un país más retador ha tenido un impacto en tu identidad, en tu forma de verte, ¿no? A ti misma. Buenísimo, me gusta mucho esta pregunta. Sí, cuando llegué a India eh, con este tema de no expectativas y no tal, pues como que no me había dado cuenta que sí venía de un movimiento que empezó muy fuerte feminista en México y Ujú, que yo era parte de ese movimiento. Y cuando llegué a India, sí fue uno de mis choques
fuertes, lejos de la basura, el ruido, que si la pobreza, no sé qué, pues yo había trabajado en organizaciones en México y pues también había tratado muchos temas en bajos recursos, también trabajé en la central de abastos, en manejo de basura, entonces eso en realidad no es que lo tuviera normalizado, pero sí estaba familiarizada con eso. Entonces, para mí verlo en India era como, pero es que también en México está, ¿no? Que no lo queramos ver o que estamos en otros privilegios viviendo en otros lugares, pero en México existen muchísimos lugares en condiciones de desventaja. ¿No? Y hay muchísimo tema el tema de seguridad alimentaria también. Entonces, sea como sea, pues sí era ver eso, pero al mismo tiempo, pues darme cuenta que en mi país también estaba, ¿no? Pero bueno, más bien, para mí lo más fuerte fue el tema de las mujeres, ¿no? O sea, como que no ver mujeres solas en la calle, verlas solamente en comunidad, que no podía interactuar tanto con ellas, que los hombres se me acercaban muchísimo a hablar conmigo y que a mí me costaba trabajo hablar con las mujeres. Eso sí, una vez que hablas con ellas, una vez que te integras, te súper abrazan, no sé, es impresionante, ¿no? Pero al principio es muy difícil como conectar porque pues ellas tienen totalmente otro mundo al que nosotros tenemos, ¿no? Y van mucho en comunidad y pues sí, sí creo que empiezan a ver a a las extranjeras como algo también para ellas diferente y el ver en que ellas son muy tradicionales, están en sus casas y tienen este tema de cómo perciben a los hombres y luego ver a las extranjeras que vienen y que todos los hombres están con ellas o que todo el tiempo es, me puedo tomar una foto contigo, de dónde eres, cómo te llamas, no sé qué, es abrumador, ¿no? Que dices, ninguna mujer me habla y todos los hombres me están hablando, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, para mí eso fue como un reto. Y también, pues sí, yo venía como dándome cuenta que toda la gente que me decía, no, como India, como no sé qué, pero ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuál es tu plan? Yo trataba de que esas preguntas no realmente me cuestionaran porque yo tenía mis propios miedos y a veces es chistoso porque la gente que más te quiere es la que más te cuestiona, pero habla más de sus propios miedos más que de los tuyos. Entonces también es un trabajo con los miedos bien interesante de poder identificar cuál es mío y cuál es externo. Y el que es externo, darme cuenta que que no lo necesito agarrar y que tiene que ver más con el otro que conmigo. Pero sin embargo, la verdad es que sí, pues tengo que confesarles que yo iba en India caminando y de templo en templo y dándome cosas, yo me metía a todo y yo pues pues no, al final no soy hindú ni nada, pero me fascina también este tema de esa filosofía. Entonces yo de repente iba con un mantra de salva, segura y sana. O sea, como que para mí era ese como mi mantrita de estoy sana, estoy segura y estoy salva, ¿no? O sea, como que me daba un poquito de miedo el tema de que si me enfermo, ¿qué voy a hacer? O sea, pues sabe que tienes seguro médico, pues no sé ni qué hacer si realmente te enfermas o algo pasa. Ya en el día a día te das cuenta que todo lo puedes resolver y que todo es manejable y que en realidad aquí las farmacias en India son impresionantes y súper buenas y súper vastas pues en realidad no pasa nada, ¿no? Pero sí hay muchas cosas en la mente, ¿no? Mm. De este tema retador y muchos temas también, pues, sociales, que pues para mí este tema de las mujeres, pues sí, como que fue el que más me pegó. Ay, me encanta lo que compartes. Voy a empezar por Minu, por si se nos vuelve a ir de nuevo. No, yo creo que ya sí te vas a quedar. No, ya está perfecta. Me hace mucho sentido, digo, yo fui de viaje, fui de mochilazo a mis 26, sola a la India por mi cumpleaños, llegué el 7 de junio, así, día de cumpleaños, maleta perdida, y si bien me encantó, al mismo tiempo hubo otra parte que no me encantó, que fue justo esta, y me encanta que lo menciones, que fue. Sí, ¿no? O sea, cómo vivimos esa libertad corporal y de espacios las mujeres en un país como México, que de por sí en otros lugares podría parecer machista, pero el contraste con India a mí sí me retó mucho. Yo iba a plan
o sea, muy aventurera, a mis 26 no tenía miedo de nada y en India sentí miedo, si bien como tú me metí a templos en donde no había ningún extranjero, yo iba para todos lados, que de hecho conocí gente en India y me decían, ¿cómo se te ocurre hacer todo lo que has hecho hoy? O sea, yo les contaba mi día y ponían una cara de terror de, ¿está loca esta mujer? Porque me metí en sitios como muy locales, ¿no? Entonces, definitivamente, esto que dices de el acercamiento del hombre, ya no solo en cuanto al espacio físico, sino también la mirada, o sea, fue como muy intrusivo, muchas cosas. También la mirada de las mujeres como al inicio, como muy, un poco la sentí como juiciosa, entiendo desde dónde, ¿no? Ahora que dices, pues sí, o sea, llegan, todos los hombres van para allá, oye, enemiga número uno del país, ¿no? O sea, definitivamente, obviamente es otra cosa vivir, como dices, ya con el tiempo son muy acogedoras, sí siento que los indios tengo muchas personas que acompaño, sobre todo parejas que están casadas con indio y hablan de este acogimiento, ¿no? Como la familia te hace, pues literal, otra hija, ¿no? Hay temas en donde también hay que poner un límite de lo invasivo que puede ser de una cultura a otra o cómo se puede sentir invasivo lo que es cariño, pero bueno, ahí nos estamos adentrando a otro tema, pero qué fuerte, ¿no? Como, y además viniendo de un país que está como mucho desde este feminismo, creo que el enojo está creciendo en México porque es indignante lo que está pasando y ya no estamos dispuestas a quedarnos calladas. Yo llegué también a un país muy feminista, las españolas son también aguerridas y no van a aguantar nada, entonces esto creo que obviamente mueve. Y luego me voy a lo del tema de la identidad que me encantó, como lo mencionaste, ¿no? Como empezar a cuestionar creencias y empezar a cuestionar cuál es el miedo del otro y no es mío. Creo que eso es, sí, en general los migrantes lo hacemos, como empezar a decir, a ver, ¿esta voz que está apareciendo o esta idea es mía o es de ellos? ¿Es aprendida y la quiero o no la quiero? Creo que también hay un cuestionar qué sí quiero que sea parte de mí y qué no, ¿no? O sea, la migración nos da esa oportunidad como de empezar a decir, esto sí me lo quedo, esto lo valoro, muchas gracias, esto no, con permiso lo desecho. Entonces, es una riqueza que da, pero también es un proceso complejo, como de revisarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos de que sí quiero que sea parte de mi identidad, de mi forma de vivir, de mi forma de pensar y que no, ¿no? Y luego me encantó también esto que dices de, me empecé a dar cuenta eh, em, que sí era un problema y que no, ¿no? Como que nos ayuda como a ser más objetivos, ¿no? Yo sí creo que antes de emigrar era una Irene muy impaciente, muy rígida, como muy impulsiva y hoy por hoy hay cosas con las que ya no me engancho que digo, es que no voy a luchar, como este surrender, me viene en inglés, ¿no? Como rendirse con que hay cosas que ya se solucionarán o que la solución que está en mi cabeza realmente no es la solución, sino simplemente otra alternativa y que realmente no es un problema. Entonces, como esta objetividad y neutralidad a la que se llega también a veces, ¿no? Cuando empiezas a decir, esto no me voy a enganchar, lo voy a soltar, de verdad no es un problema. O sea, ahora que decías, me estabas escribiendo por el cel, digo, India, hasta hace mágico este video el hecho de poner en práctica el reto. Así que muchas gracias, Minu. Y me voy con lo que dijo Dani, que también hay muchísimas cosas rescatables. Como dijo, de mi identidad, pues me di cuenta que era más fuerte de lo que pensaba. Creo que la migración en general, pero sobre todo en un país más retador, nos ayuda a ver lo fuertes que somos, lo resilientes que somos, incluso en situaciones adversas. Luego me encanta cómo una de las cosas que más veo en migrantes es esta reconstrucción de la identidad profesional. Hay personas que sí logran reconstruirse, otras que no, pero otras que resignifican cómo quieren nombrarse y en este es tu caso, Dani. O sea, como me doy cuenta que lo que así es más amplio. No soy solo médica, soy trabajadora humanitaria, hago otras cosas. Entonces te dio amplitud a cómo verte, ¿no? Qué rico, qué bonito. Pero me imagino que también hubo una parte que o sea, del proceso que te llevó ahí que no fue tan cómoda, ¿no? Y luego esto, ¿no? Como, bueno, pues nombrarme como que sí expat, que sí no sé qué. Para muchos es difícil nombrarse migrantes, pero yo hoy por hoy es una de mis tarjetas de presentación. Soy mujer, soy mexicana y soy migrante porque creo que la migración me atraviesa y me ha hecho quien soy, ¿no? Y cómo vivo la vida y muchas decisiones que tomo desde ser migrante. Entonces, qué importante este cambio, ¿no? En cómo nos percibimos. Y bueno, y ya una parte que yo no había ligado con la identidad, pero la nombras y me parece súper importante,
cómo empiezo desde los límites que empiezo a poner y el autocuidado, cómo eso también me cambia con otros, conmigo con otros, ¿no? O sea, no solo es un acto de autocuidado o decir un no o un sí, sino cómo ese no o un sí me pone en una dinámica conmigo misma y el mundo, mi familia, la gente con la que me muevo. Entonces me parece súper profundo y me encantó que lo mencionaras y esto hasta da para un video solo, ¿no? Pero bueno, gracias por nombrarlo. Bueno, sigamos con esto. Em, ¿Hay alguna situación que hayan vivido que les haya cuestionado? Sé que tú trabajas por misiones, Dani. Voy a dejar que Minu lo conteste primero. En este nervio de que siga aquí. ¿Alguna situación que digan, uff, esto me ha hecho cuestionarme estar en este país? Yo les compartiré al final cuál me ha hecho cuestionarme a mí en España, que parece menos retador, pero en algunas cosas puede ser más retador. Pero ¿ha habido, Minu, alguna situación que tú digas, esto sí me ha hecho o cuestionar o reafirmar mi decisión de estar en la India? Wow, qué buena pregunta, porque la verdad es que he fluctuado así en esta muchísimo, ¿no? O sea, como que hubo un momento en que para mí India fue demasiado y quise irme a otro lugar y pues estaba muy cerca de Nepal y también era uno de mis sueños irme a Nepal y cuando llegué a Nepal fue como, uf, ¿no? O sea, como que a pesar de que están tan cerca, son totalmente diferentes. La energía del lugar es muy diferente porque sí creo que las personas también pues adoptan como la energía del lugar, o sea, están en el Nepal, están los Himalayas, es así una presencia impresionante de esas montañas que la gente es como, ¿no? Y también pues está ahí el budismo, ¿no? Que al final todas estas filosofías son muy amigables entre ellas, por eso son tan politeístas, que en México nosotros así éramos antes. Este, pero bueno, en India, en el norte, sí se siente el hinduismo fuerte y en Nepal se siente ya más el budismo más fuerte, ¿no? A pesar de que todos conviven. Pero la energía del lugar, la energía de la religión es bien diferente. Entonces, cuando llegué a Nepal fue como, wow, o sea, pensé quedarme ahí un mes, me terminé quedando 3 meses y justo ahorita vengo regresando de Nepal otra vez porque me encanta. Pero algo siempre me hace regresar a India. O sea, a pesar de que puedo estar así como de no, pero ¿por qué? Porque a veces sí es retadora, como que termino teniendo este llamado que me regresa y que cuando estoy en India me siento en casa. O sea, me acuerdo mucho lo que dijiste de que Asia te hace sentir en casa, porque yo creo que algo de las cosas que más he aprendido en el viaje es que todos estamos buscando un hogar, pero cada quien lo hace de maneras distintas. Y cuando te das cuenta que cuando estás contigo y cuando estás ya ves divinidad, tu yo superior o como le quieras llamar, o tus creencias, pero cuando estás con esa magia, como sabiendo que hay una inteligencia que puede pensar mucho mejor que tú, cualquier lugar al que vayas le llamarás hogar, ¿no? O sea, para mí ese también ha sido como un aprendizaje de que me abraza el corazón y que quizás me lo he inventado o que quizás India realmente me lo dio y también en acompañamiento con Nepal, que fue como, Minu, tú puedes seguir viajando a donde quieras, puedes inclusive regresar a México, no importa, pero cuando estás así, a cualquier lugar al que vayas le llamas hogar, ¿no? Entonces, este, eso de repente fluctúa mucho en eso que dices, ¿no? Que hay veces en los que digo, no, sí, ya me voy o voy a otro lado, pero este llamado lo supera, ¿no? O sea, tan lo supera que ya incluso estoy trabajando y dedicándome a invitar a personas a que vengan y a que atraviesen como toda esta parte de miedos, prejuicios, o sea, porque para mí India literalmente fue como cruzar un portal. Y justo ahorita mi proyecto se llama Portal de Viaje, porque creo que es como a través del viaje, a través de la migración o a través de simplemente, pues es que sí es migrar, o sea, es salir de casa, de lo nido, de lo conocido, de la zona de confort, para poder ir hacia afuera, pero irónicamente también vas hacia adentro, porque te encuentras, como lo que decías, me encanta viajar y no saber nada y porque al final como que estás sin tu red de apoyo, estás sin lo
cómodo, automático, lo que conoces. Entonces, al tener que estar en total presencia para saber a dónde ir, con quién hablar, qué decidir, decirle a este que no quieres la foto, o sea, estás en absoluta presencia. En absoluta presencia nos podemos conocer realmente, podemos estar con esta soy yo, ¿no? Ujú, Y sigue siendo un privilegio, ujú. porque no todas tienen la oportunidad de salir de sus casas. Entonces es como, wow, no, ya no sé si contesté la pregunta porque siento que me desvié, pero porque ya me fui a otros lados, Sí hace pero creo sentido. que es eso. Sí, o sea, queda en el aire todavía, no la podría aterrizar. Hay muchísimas cosas que me hacen darme cuenta que no sé por cuánto tiempo, pero este es el lugar en el que necesito estar ahora. Y hay veces en los que de repente, pues sí creo que quizás volveré a moverme, ¿no? O volveré a migrar. Ujú, ujú. Gracias, Minu, qué lindo. Voy a dejar que Dani conteste y ya les contesto a las dos, pero hay muchas cosas que me resonan y sí contestaste la pregunta, o sea, creo que a veces no es un momento puntual, sino momentos, hay veces que dices, me quedo aquí toda la vida y momentos en los que dices, me voy ya, ¿no? Y cómo, o sea, sí, ya hablaremos de esto, cómo buscar habitarnos de manera en la que esto no nos desregule, sino como verlo con esa naturalidad de que, pues sí, hay veces que, o sea, una vez que ya estás fuera, sabes estas otras vidas y reconoces las virtudes de cada vida cuando estás en la dificultad de las otras, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y lo de portal de viaje es que me voy a ir a Nepal contigo, que justo le decía a Dani, como tengo esas ganas, pero fíjate que me da cosa justo por recordar un poco India, ¿no? Pero bueno, mira, ya tengo otra edad, 10 años después, me puedo ir ahora un poquito más guiada y acompañada. Gracias, Minu. Dani, ¿tú cómo lo has Yo, vivido? yo ¿Algo puntual? ahora me puse a tomar nota porque se me vienen más cosas a la cabeza. Que me haya cuestionado ¿cómo fue? Que me haya cuestionado de hacer lo que estoy haciendo. Sí, un momento que te haga o cuestionar o reafirmar tu decisión de estar de haber migrado y de estar en ese lugar que es difícil. Yo creo que se encuentran las dos al mismo tiempo. O sea, tengo momentos exactos en los que voy así en el coche y yo, ¿por qué estoy aquí? O sea, Ujú, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me acuerdo mucho en chat que fue cuando fue la misión en la que le sufrí un poquito más por el equipo, por la comida, por el clima, 50 y tantos grados, trabajando y así, sin aire acondicionado ni nada. Y que decía, o sea, ¿qué necesidad tengo? Y siempre se me viene a la mente que mi papá, cuando yo estaba eligiendo carrera, que estaba así que no sabía ni qué hacer porque me encantaba viajar, pero yo sentía que yo no podía con medicina y así, me dijo, imagínate qué quieres en tu vida, qué quieres ver, qué quieres tocar, qué quieres oler, como si tú volteas hacia abajo, qué ropa traes, así. Y entonces siempre se me viene esa imagen de que yo no me veía en un hospital bonito, en un elevador, así con tacones, no, cero, o sea, yo me veía con mi ropa de hiking, sin arreglarme, entonces es como cuando vienen esos momentos a mí que digo, ¿por qué estoy aquí? Viene ese recuerdo y digo, pues es que es lo que yo quería, o sea, sí puedes, o sea, hay algún motivo por el que estás aquí. Y sí, o sea, yo siento que es el acúmulo de situaciones que simplemente es porque, y a veces es en grupos, ¿eh? A veces es con colegas que decimos, ¿por qué estamos aquí si no podemos cambiar el mundo? O sea, porque a veces vemos como, no sé, muchas injusticias o demasiado para tan poquitas personas que decimos, es que no vamos a cambiarlo, es que así es. Entonces eso ha sido también una cosa que hemos aprendido, al menos yo con otros colegas, de que no voy a cambiar el mundo. O sea, ya me di por vencida en que yo no voy a cambiar el mundo, pero voy a apoyar a alguien o a alguien le voy a cambiar una idea, una cosita o algo así. Pero sí, muchas veces, sobre todo con temas de seguridad. ujú. ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de tener hora, toque de queda, de tener horarios y así? Eh, yo creo que sí, me he cuestionado muchas veces, pero en ese momento viene la otra, y la otra imagen de mí, Ujú, entonces digo, pues aquí estoy, esto es lo que yo quería. ujú. Entonces me cuestiono y me reafirmo. Wow, me encanta. Me hace mucho sentido lo que dicen las dos. Por un lado, esto que dice Minu, sí siento que es fluctuante, o sea, no es algo estático, no es algo lineal de ya llegué, ya reafirmé, ya me quedo aquí siempre. No, la vida misma también, lo que va sucediendo, no solo en el país, sino la vida nos va también como a veces como
volviendo a hacer esta pregunta de si el llamado sigue haciendo sentido. Por eso cuando nos dicen, ¿te vas a quedar siempre allá? Yo llego a un punto en el que dije, no lo sé, porque la de hoy sí, pero la de 5 años o 10 años tal vez no. Y entonces, algo que siempre le digo a la gente que acompaño es, date esa flexibilidad, no tomes un todo para siempre porque pesa mucho en el amor. Sé que se dice coloquialmente, pero pesa mucho en cualquier decisión porque vamos evolucionando. Entonces, hoy sí, hoy mi para siempre me dice que sí, el de mañana no lo sé, ¿no? Esa flexibilidad que hay que tener. Me encantó lo que dijiste de todos buscamos un lugar, pero todos lo hacemos de formas distintas. Y eso creo que es esencial para el migrante, independientemente de si está en un lugar más retador o no, porque la comparación es lo que más nos pesa, como ver la vida que está haciendo la gente en nuestro país, ver la gente que está haciendo otras personas en el país en el que estamos. Entonces, como ir hacia adentro y ver si a mí me hace sentido, que hace mucho sentido con lo que decía Dani. Yo como me visualizaba ante esta invitación de tu papá, que me parece muy sabia, yo no me veía en un hospital bonito con mi bata preciosa. Yo me veía, ¿no? Como en mi ropa de hiking, justo, ¿no? Como este propósito de vida reafirmó que cuando me imagino hace sentido el clima, hace sentido las injusticias que veo, hace sentido que si bien no voy a cambiar el mundo, sí voy a poner mi semillita para que le cambie esas 10, 20, 30 las personas que lleguen en contacto conmigo, ¿no? Entonces, qué profundo lo que ambas dicen, ¿no? Yo lo comparto desde una situación más, no sé si privilegiada, porque cada una tenemos diferentes privilegios, pero por ejemplo, a mí algo que me confrontó, me hizo la pregunta de si me quería quedar o ponía en duda, fueron situaciones no del país, sino vitales. Cuando se mueren mis abuelos, yo me lo pregunté de qué tanto me está valiendo la pena estar aquí y cuando me separé, ¿no? Hace 2 años y medio, o sea, sí me hizo cuestionar como mucho me quedé aquí en parte por mi relación y fue reafirmar la migración desde mí, desde este nuevo proyecto. Entonces, creo que la pregunta va a venir muchas veces, la duda va a venir muchas veces, y aquí es ir como estos sentidos, ¿no? Y a tomar la decisión por nosotras en cada momento, ¿no? Entonces, qué importante esto de escuchar más que lo que piensen los demás de regrésate o no te regreses. ¿A ustedes les ha hecho sentido seguir estando, ¿no? Seguir regresando a misiones, en el caso de Dani, a ti, seguir regresando a la India, que me parece un llamado muy mágico, ¿no? De, puedo estar en Nepal, en esta paz y calma diferente, ¿no? O en este caos diferente, pero me llama a regresar. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es, para mí, en todo este proceso, en estos 11 años en España, uno de mis salvavidos ha sido escribir, ¿no? O sea, ha sido la terapia, han sido muchas cosas, ha sido mi mismo propósito, o sea, como que el propósito sí me mantiene, pero para mí la escritura ha sido uno de estos lugares de mucha paz y gracias a ese salvavidas, después nació Ni de aquí ni de allá, que es mi libro. Ahora va a salir un segundo, que también fue mi salvavidas en mi proyecto de pareja con alguien de otra cultura, incluso en la separación, ¿no? Que ahí me entró un síndrome del impostor de cómo yo voy a escribir de esto si me estoy separando, ¿no? Pero bueno, para mí la escritura fue como una práctica interna que me ha sostenido mucho y me gustaría conocer cuáles han sido sus salvavidas, sus prácticas para sostenerse en esta complejidad de la India, de Afganistán, de Chad. ¿Qué las ha sostenido? ¿Qué han hecho que podría tal vez a alguien más servirle como recurso, ya no solo en un país retador, sino en otro país? Minu, si quieres. Ya nos cambiamos. Wow, qué bonita pregunta también, porque creo que, y ahorita que mencionaste propósito, a mí me encanta cuando la gente tiene el claro su propósito y sostiene, y lo sostiene, ¿no? Porque creo que para mí fue una búsqueda bien frustrante de decir cuál es mi propósito, hasta que también India que te invita a soltar el control de manera absoluta, este, como bien decías hace rato también de no pasa nada, o sea, India creo que es algo de sus primeros aprendizajes que es de aquí sueltas, o sea, aquí
decides. Y creo que ahí también entendí la palabra co-creación, de que pues sí, tú puedes decidir, elegir, pero también depende del sistema de la vida, del entorno, entonces pues ahí te va llevando el camino. Entonces, al final también me di cuenta que soltar si no tengo un propósito no pasa nada, quizás simplemente es estar aquí y existir y respirar. Eh, Eso al final también como que me ayudó mucho, pero en mi caso tengo muchas herramientas que me sostienen. O sea, por ejemplo, a mí también me ayuda muchísimo escribir, el journaling es así esencial. A veces me doy cuenta que cuando estoy un poco distraída o como que estoy como de malas o así con mi TDA a todo lo que da, no te has puesto a escribir, ¿no? O sea, escribir es una manera muy linda de drenar, de poder entender, de poder transmutar, de poder, sí, cambiarlo todo, ¿no? Y, pero tengo como la escritura, tengo los podcasts, que a veces me encantan los podcasts y a veces necesito como escuchar perspectivas de alguien más, de escuchar cómo la gente ve también la vida de otras maneras, que la mía no es la verdad absoluta. Y hay una frase que me gusta que dice, la verdad absoluta no existe y eso es absolutamente cierto, ¿no? Porque cada quien ve las cosas de manera distinta. Entonces, nunca llegas a una certeza así estricta a la que te tengas también que apegar porque o sea, haces una jaula. Entonces también este permitirnos que la vida también pase y que podamos también como fluir en ella, pero sí encontrar como las cosas que nos ayudan a poder salir de la mente, ¿no? Como salir a caminar, bailar, escribir, justamente el arte, o sea, como que el arte literalmente nos salva, ¿no? Tengo un amigo que tiene una escuela de cine que me encantaba cuando decía esta frase, porque a mí de repente se me sonaba cliché, pero al final me atravesó y lo pude entender de que el arte por algo existe, ¿no? Y todo lo que hacemos tanto de manera creativa, leer, escribir, bailar, hacer podcasts, conectarnos con alguien más, etcétera, es como salirnos de esta mente que te dice así tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces, y permitirnos nada es para siempre, permitirnos el salir de las historias románticas y ver el amor de la manera más real y pura que es. Que amor también significa separarte o soltar o salir, o sea, que el amor tiene muchas formas, ¿no? Entonces, creo que en este caso soy como muy ecléctica o muy multifacética porque tengo muchísimas muletas de encontrar cada día algo diferente que me sostenga. Inclusive hasta de repente limpiar la casa y prender un incienso y decir, tengo muchas cosas que hacer, pero todo va a fluir y confiar y simplemente como encontrar hoy en este momento qué me puede ayudar. Hacerme una tacita de té, prender un incienso, escribir, ¿no? Y de repente, también luego ese es un problema porque quiero hacer todo y es como, bueno, o sea, más bien vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Pero en realidad es bien importante sí encontrar esas cosas que nos gusta hacer y que nos llenan como un poquito el corazoncito, ¿no? Me encanta, me encanta. Dani, ¿qué piensas? ¿Cuáles han sido tus salvavidas? Me identifico mucho con Minu en algunas partes, sobre todo en la de la organización y así. Y yo estoy empezando con el journaling porque eso me confronta mucho. Pero mi terapeuta sí me ha dicho de que tienes chancecita, ponte ese journaling y me doy cuenta que me doy cuenta de muchas cosas de mí, de cómo me siento, de cómo estoy en ese momento y así. Pero prácticas internas que me han sostenido, para empezar, la conexión con mi familia, a pesar de estar lejos, a veces es como, oigan, comemos juntos y aunque ellos estén comiendo y no estemos necesariamente hablando de algo, pues yo estoy ahí, no sé, haciendo otra cosa y estamos comiendo juntos, eso me ha mantenido, me ha sostenido. Para mí ha sido hacer ejercicio y hacer ejercicio con lo que pueda y como pueda. O sea, algunos países he tenido que hacer con botellas de 1,5 litros de agua, les pongo piedritas y luego tierrita, y esas son mis pesas, o con las latas de nido, ya que
está vacía, me la robo así de la cocina y les digo, oigan, alguien consígame cemento y así le pongo un palo y esas son mis pesas, entonces, así voy a hacer ejercicio. Y eso que yo soy muy, muy toc toc, así de que no, tengo que hacer y lunes y así, pero he aprendido a soltarlo y simplemente moverme. Y algo no muy positivo en algunas misiones ha sido agarrar gustos según el contexto, que eso me doy cuenta que cambiamos según el país, según la situación, según cómo esté emocionalmente. Por ejemplo, en un país todo el tiempo comía cacahuates. Entonces, cuando yo en México no me compro cacahuates, o si acaso agarraré algún día de un platito, ¿no? Pero no me compro cacahuates. Entonces, eh, en esos países no tengo recompensas constantes, así como en países más fáciles de que, ay, me pido algo de Amazon, o voy y me compro un café, o algo que me recompense, que eso también lo aprendí, que no tengo ese sistema de recompensa inmediato o de comida o algo, entonces necesito que algo me recompense. ¿Y qué hago? Me pongo como retos pequeños de que hoy voy a lograr hacer X, o ver tantos pacientes en tanto tiempo, o lograr lo que sea, y me voy a comer este tanto un vasito de cacahuates y es como mi premio y es como mi recompensa y es como lo logré o no sé, ese tipo de cosas también y eso lo he visto en muchas personas, entonces en algunos casos ha sido fumar que me sostuvo, cuando no fumo, o sea, y de hecho ahorita que ya llevo unos meses sin fumar, huelo y digo, uy, guácala, apesta, o sea, no fumo, pero me sostuvo mucho en un momento en Afganistán y en gran parte de Chad, o sea, fumando de que 7 cigarrillos al día. Y cuando llego a México, ¡pum!, dejo de fumar, o sea, y realmente es el contexto lo que me está haciendo agarrar gustos, prácticas, a veces bailar cierta música, eso me ha sostenido. Eh, y depende, yo quisiera ser la persona que se levanta y medita 40 minutos en posición así perfecta y todo y que hace su journaling, pero no lo logro hacer. Entonces a veces medito con meditaciones guiadas de Spotify, de donde sea, sobre todo cuando estoy muy enojada y que no puedo con algo, porque voy a decir, porque digo, no vaya a ser que vaya yo de imprudente a decir algo a explotar, entonces mi meditación, mira, y me calmo y eso me ha sostenido pues también para no ser tan explosiva o ser más asertiva, por así decirlo. Yo creo que cada quien escoge sus prácticas y también, ¿sabes qué? Publicar mucho para mis close friends, porque es una forma de estar cerca de la gente. Y entonces a veces les cuento mi día o así, o sea, no para todo el mundo, sino ellos, porque están ahí para mí. O sea, entonces yo creo que eso, sobre todo las recompensas. Y cuando me toca de que ya voy a salir o ya voy a ir de vacaciones o ya voy a regresar, es como, ahora sí me voy a poder hacer un masaje, voy a poder comprarme algo, o sea, porque es muy distinto. Incluso mi mamá me preguntó hace tiempo de que, oye, ¿y qué sientes cuando estás en misión y no te llegan paquetes como así llegan a la casa? No es que todos los días, de verdad, pero la verdad es que es súper fácil que todo el mundo de que, ay, déjame pido esto de Amazon y me llegan 2 días. Y yo, pues nada, o sea, simplemente estás acostumbrado a que no existe, pero aprendí que tengo y que yo necesito, o bueno, que los seres humanos necesitamos esa recompensa, que eso también fue en terapia. Obviamente mi psicóloga, o sea, que me confronta y que me ha enseñado un montón, sí me dijo que, ¿cuál es tu recompensa en esta misión? O sea, ¿qué te está recompensando? ¿Qué te está completando para poder seguir? ¿No? Pues la Nutella o así. Entonces, yo creo que cada cosita en diferentes contextos es lo que me ha sostenido. Depende del contexto. Ay, o sea, todo es tan rescatable, pero voy a intentar resumirlo. Voy a empezar por ti, Dani. O sea, esto, ¿no? Como dices, cómo hay que, cada contexto, cada país en el que vivamos, nos puede influir en el tipo de salvavidas o prácticas internas que nos van a sostener. O sea, también esa flexibilidad que existe, algunas más saludables y me encanta lo creativa. Mira, también, ¿no? Un país retador saca esta parte creativa de mis latas de leche nido para hacer mis pesitas con lo que es posible. Entonces, me encanta y cómo esa flexibilidad de que tal vez alguien tendría esta rigidez de me encantaría un gimnasio, sí, pero no hay un gimnasio, ¿no? Entonces eso por un lado, me encanta como esta creatividad también que hoy nos podemos permitir desde lo virtual, de mis close friends, comer con la familia. Siempre digo que a la distancia hay que ponerle creatividad y que a la distancia física hay que generar esa conexión emocional.
la distancia física se suple con cercanía emocional, ¿no? Entonces, todas estas maneras en las que sí podemos ser cercanos y vulnerarnos y hablar de la real, no solo decir cómo estás, sino decir, hoy tuve un mal día, me pasa esto me duele, esto me alegra, ¿no? Compartir un cielo, compartir un video de lo que sea, nos acerca. Entonces, qué importante esto. Y luego me encanta como dices, bueno, y algunos tal vez no tan, hábitos no tan, digámoslo, como espirituales, pero el fumar, y siempre se lo digo a las personas que acompaño que fuman, es el mismo movimiento y por eso relaja que la meditación, que la respiración profunda. Y no, o sea, no es casualidad, ¿no? Obviamente si lo haces sin cigarro. Y de hecho, uno de los tips que le doy a las personas que les cuesta mucho trabajo dejar de fumar es haz uno con cigarro y uno sin. Y la siguiente vez haces uno con cigarro y dos sin. Y así mucha gente ha dejado de fumar. No es quitártelo de golpe, sino darte cuenta que estás haciendo lo mismo, pero con el elemento nicotina que sin él. Es cierto que existe la parte química, no la vamos a quitar, ¿no? Y luego, otra de las cosas que dijiste, bueno, lo de la meditación, sí, a todos nos gustaría meditar 40 minutos por la mañana. Mucha de la idea de irme a la India era aprender a meditar y meterme, ¿no? Y justo una de las personas más sanadoras que ha llegado a mi vida fue Nacho Luque, profesor de mindfulness y meditación, porque es que meditar lo podemos hacer en cualquier contexto desde un lugar más flexible. Él me decía, meditar y esta presencia puedes incluso en la distracción de la meditación, puedes revertirla, ¿no? Y él me decía, nombra las distracciones. Puede ser distracción uno, distracción 2, distracción 3 o coche, perro, vecina gritando. Entonces, ¿cómo podemos jugar y quitarle esa exigencia, ¿no? Y volver estas prácticas internas sostenibles, incluso en un país caótico, con ruido, con caos, con mucho movimiento, ¿no? Entonces, me encanta que lo nombres, Dani. Y luego me voy a ti, Minu, me encanta porque si bien es precioso cuando sí hemos encontrado un propósito, que creo que las tres lo hemos encontrado y eso está siendo un motor para nuestras migraciones y para seguir sosteniendo lo que hacemos, pero hay gente que no es tan sencillo o no lo tiene tan claro y ahí voy a sacar a un chico que sigo en internet que últimamente es de mis lecturas favoritas, Andrew Twin está, creo que su Instagram se llama Andrés Martínez, es un colombiano que vive en Portugal y él es escritor. Y hace 2 días publicó algo de los vacíos, ¿no? De no encontrar como este propósito. Y me encantó porque él cierra con buscar es vivir. La vida también es como estarnos preguntando todo el día y buscando. También esta curiosidad a la vida es un propósito, puede ser un propósito, ¿no? Todos los días estarme lo preguntando. O sea, como que existe mucha presión y tal vez alguien nos ve y dice, ay, qué rico que cada uno encontró como su sentido de vida y algo que le apasiona y su forma de dejar la semillita del mundo. Pero buscar es vivir, ¿no? Y me encantó que lo dijiste, no se llega a la certeza estricta, ¿no? O sea, a veces no y no pasa nada. Buscar también y esa curiosidad también es, ¿no? Como decir, pues este es mi propósito, estar en esta búsqueda continua, en esta curiosidad continua, pero no desde la ansiedad, sino desde como este lugar de, aquí estoy, ¿no? Y esto es parte de mi humanidad, entonces qué bonito. Yo esto lo podría seguir 2 horas, pero tengo cosa por Dani, que ya es un horario un poco intenso en México. Pero me lleva a mi última pregunta y es, mirando los caminos que han hecho migratorios, sobre todo estos países retadores, que de verdad mi admiración absoluta a las dos, cada una desde su camino. ¿Qué le dirían a alguien que está pensando no irse al típico país, a irse y no voy a demeritar, ¿eh? Porque el reto también está incluso en el confort. O sea, a mí España, ¿no? Que se vive como, primer mundo, Europa, tal, me ha retado de unas formas que ha sido muy difícil y al mismo tiempo hoy agradezco porque sin esos retos, sin esa incomodidad, yo no hubiera creado mentes, yo no hubiera creado mi libro, yo no sería quien soy. Entonces estoy muy agradecida de la incomodidad hoy, después de haberla atravesado. Y ya cuando llega la incomodidad digo, "Pf, algo tengo que aprender de esto y ya está, ¿no? Y un poquito ahí viene el surrender, ¿no? Como el rendirme ante decir, venga, ya está, vamos a aprenderle lo que tengamos que aprenderle y a meternos. Pero, ¿qué le dirían a alguien que está pensando en migrar a un país que tiene esta complejidad, este reto, o que no es justo el país al que cualquier persona migraría?
Me gustaría escucharlas. Y también, ya si quieren, se pueden despedir platicando de cómo las pueden encontrar, de sus proyectos. Yo, de todas maneras, toda la información que me quieran compartir la voy a dejar detallada en la descripción del video, pero si quieren mencionarlo, Minu. Buenísimo. Este, pues yo la verdad, algo que a mí me sirvió muchísimo, porque yo sabía que si le empezaba a contar a la gente de mis planes, o no me iban a entender, o me iban a llevar la contra, o me iban a estar cuestionando mucho, o me iban a estar reflejando sus miedos, ¿no? Y pues para mí también era como que pues, ya cargaba con los míos. Entonces todo este año que me preparé para empezar a decir, sí, sí, me voy a la India, y también pues a ver qué pasa, que digo, al final también viajé por otros países, que la misma India como que creo que me mandó para volver, porque siempre regresé a la India con otra perspectiva y que fue como abrirme todavía más los ojos e ir un poco más deep, o sea, más hacia adentro, más profundo a India. Este, pero algo que a mí me ayudó muchísimo fue justamente quedármelo para mí, o sea, como que todo ese año que lo estuve planeando, ahorrando, empezando a soltar las cosas, yo cuando le empecé a decir a la gente que me iba a India, yo ya prácticamente tenía el boleto de avión. O sea, creo que mi hermano era el único que sabía que me iba a ir sin boleto porque le estaba diciendo a ver y me ayudaba a buscar el vuelo, ¿no? Pero sí, o sea, yo le empecé a decir a la gente ya casi 3 meses antes de irme, porque aparte me quería empezar a despedir, a ver a todos, disfrutar, pero esos 3 meses también fueron como ya estar bien firme de que todos me preguntaban, pero ¿qué vas a hacer? Y era como, o sea, es bien difícil y muchos que cuando me preguntaban, pero para siempre, y era como, pero para siempre es muy, es inexistente, ¿no? Pero, pero creo que ese sería mi consejo cuando vas a irte a otro lugar, inclusive si te vas a Canadá, a Australia, a países increíbles. Cuando a mí me pasó, cuando me iba a ir a Londres, había muchísima gente que me decía, tienes un trabajo increíble, ¿a qué te vas a ir? Pero si sí sabes, pues aprende inglés aquí o vete de vacaciones, ¿para qué te vas tanto tiempo? O sea, inclusive hasta cuando te quieres a ir a un lugar mejor, este, pues de todas maneras la gente siempre va a haber mucho cuestionamiento. Entonces, como quedarnos un poquito más hacia nosotros y abrirlo cuando ya estamos casi, casi listos. A mí eso creo que me ayudó mucho, pero también se me hizo un proceso muy bonito, entonces yo lo compartiría. Y Ujú. pues bueno, despidiéndome o sea, yo más bien estoy súper agradecida de haber tenido esta conversación con ustedes. Estuvo increíble conocerlas, escucharlas. Me encanta lo que comparten, o sea, me hace muchísimo clic, enriquece muchísimo lo que siento, lo que vivo y que también me siento de esa manera también sostenida de que no soy la única loca que está viviendo estas cosas. Entonces, pues bueno, y yo soy Minu Grajales, a través de todo este viaje que he hecho, me empecé a tener otro llamado de pues, empezar a compartir con la gente lo que yo he vivido a lo largo de este viaje. Entonces creé Portal de Viaje, que es como viajes con sentido, viajes de autor, donde pues invito a la gente, sobre todo mexicana, a que vengan a viajar conmigo a India y a Nepal y tengo algunas también, algunas fechas para Egipto, pero bueno, sobre todo esos 3 países, que son países retadores, ¿no? Pero que tienen esta parte de sí, son eh, turísticos también, porque hay muchísimas agencias turísticas que traen gente a estos lugares, pero yo lo quiero hacer como con estas miras de poder vivirlo desde otro lugar, como más un viajero más que turista Ujú. y pues como compartir este camino que yo tengo de ven, te llevo al lugar donde comí o te presento a la persona que conocí, o sea, sí, como un más viaje de autor, ¿no? Qué Y pues bueno, me pueden encontrar en redes sociales como portal punto de viaje y pues ahí genial. estoy, Voy a que dejar toda apenas la estoy empezando. información. Voy a dejar toda la información y te voy a buscar para Nepal. Qué precioso, como empezar a transformar también la manera en la que viajamos, hacerlo desde un mayor sentido, una mayor conciencia, tanto para nosotros, ¿no? Desde un lugar como ir con más flexibilidad y no con estos itinerarios rígidos y como querer ver todo, sino más bien
vivirlo todo, que es muy diferente, pero también esta conciencia con la sociedad a la que llegamos, ¿no? Como esta parte más respetuosa del viajero y no del turista que va, consume, que sin esta responsabilidad tal vez. Entonces, qué precioso, Minu, lo que haces. Yo también me siento agradecida de haberte escuchado. Qué bueno que se logró. México 1, India 0, le ganamos. Y dejaré toda tu información, ¿vale? Muchas, muchas gracias y espero que esta sea una de las muchas colaboraciones que pueda haber. Yo encantadísima. Dani, Pues nos vamos a Nepal. Parma. Este, pues yo qué le diría a alguien que lo va a hacer. Yo creo que me enfocaría un poco más a alguien que va como a hacer un trabajo humanitario, que es como lo que más puedo dar de experiencia, es que vayan con la mente abierta y con humildad cultural, porque que si uno está cerrado o uno compara muchas veces, que eso pasa con viajeros más novatos, de que, ay, pero es que en México o es que en mi país es así, sí, pero no estás en tu país, entonces mejor escucha, aprende, ábrete y luego ya podrás como comparar, ¿no? Porque que se adapten, que intenten adaptarse. Es un reto muy cañón, pero sí se puede. Yo, sobre todo en Afganistán, me fui pensando que yo iba a ir a enseñar muchas cosas, pero la verdad es que fui a aprender. O sea, a mí me enseñaron lo que es la resiliencia, lo que es tener una sonrisa en la cara, a pesar de que el mundo ha sido muy pesado con ellos y extremadamente cruel, y muchas cosas. Entonces, que se vayan abiertos a aprender. Y que irte o migrar a un país más complejo o igual y menos complejo, como dice Minu, Australia, Canadá, lo que quieran, no va a ser ni mejor ni peor, sino es otra vida y yo creo que te vas a enfrentar con un espejo, más que con el país va a ser un espejo. Entonces va a ser encontrarte contigo mismo, darte cuenta de límites, darte cuenta de quién eres o quién no eres y quién te enseñaron a ser y que esperen pues crecimiento y que puede ser, como en mi caso fue Afganistán, que el lugar más inesperado se convierte como en un hogar, este, y, y pues que abracen la experiencia. Ay, qué precioso, Dani, me encanta escucharte, qué orgullo, qué bonito lo que haces, definitivamente en un mundo que a veces ves y ves la crueldad. Por el otro lado, la gente que hace lo que tú da mucha esperanza, definitivamente. A mí me la da, o sea, decir, hay gente que no sabe lo que está haciendo y por eso está haciendo daño, pero hay gente que viene con todo el anhelo de sanar, así que gracias por lo que haces, de verdad. Y rescato yo para cerrar, es que de verdad qué sabiduría de las dos esto, ¿no? Como hay lugares que van a ser esa calma, por eso me encantó que pusieras mejor, que van a tener esa calma o ese equilibrio para permitir que el caos interno salga. Y hay países que van a ser caóticos, ¿no? Que van a permitir la calma interna, ¿no? Que van a permitir el encuentro. Entonces me parece maravilloso cómo es que han utilizado estas experiencias a modo también viaje interior y luego esto que dices, Dani, de la humildad cultural, ¿no? Que lo ligo mucho a lo que yo digo. O sea, yo quiero ofrecer una terapia y un acompañamiento culturalmente sensible, ¿no? Definitivamente con esta apertura de cómo se vive la vida y cómo se mira la vida, las relaciones, muchas cosas desde las diferentes culturas en este mundo y que cada una tiene su riqueza, ninguna es mejor ni peor, me encanta. Y me encanta esto que dices, ¿no? Porque siento que a veces intentamos cambiar el país, bien, es una lucha de más ridícula, ¿no? Como intentar cambiar o decir, es que en México, es que no sé qué, cuando realmente lo que tenemos que permitir es que el país nos cambie a nosotros, porque es a lo que vamos, ¿no? Que nos rompa, pero no rompa para desintegrarnos, que es el terror, ¿no? Como muy inconsciente que existe, sino que nos rompa para expandirnos. Entonces, bueno. Gracias a las dos, dejo la información de Médicos Sin Frontera, las informaciones que Dani quiera dejar y por supuesto de esta agencia tan consciente y de viajes tan profundos. Minu, gracias a las dos, de verdad, qué rica mañana, o sea, me voy a ir a pasar a mis perros así, expandidísima. Muchas, muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Yo quisiera nada más aclarar o bueno decir que pues no es vocería de Médicos Sin Fronteras, pero que
pero que es pues cualquier persona que quiera conocer un poco más de lo que hacemos, buscan Google Médicos Sin Fronteras el país que quieran y les va a salir pues información para ya sea para unirse o ya sea para simplemente apoyar y compartir todo lo que hacemos o donar, ¿no? Y yo si me quieren agregar, yo sí tengo todo más privado, yo solamente con un Instagram y me tienen que mandar un mensaje de que, oye, te vi aquí y con mucho gusto les platico porque mucha gente llega a mí por no sé cómo, de que me contaron y esto y termino mandándoles audio, sí, aplica esto, lo otro, cómo le haces y así, o dando consejos. Entonces, pues con mucho gusto también, pero yo necesito un mensajito. Sí, 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 las redes de Dani son personales, pero bueno, dejamos la información en general que creas que quien esté interesado o de convertirse en trabajador humanitario o de simplemente conocer cómo puede apoyar a Médicos Sin Fronteras, que no es un comercial, pero lo estamos mencionando porque es la organización en la que has trabajado, la vamos a dejar ahí. Gracias, chicas, les mando un abrazo grandote, a seguir el día, empezando el día y a dormir, por favor, ya, Dani. Gracias por todo. Cuídense. Gracias. Gracias. Un Bye. Chao. abrazo.